Listo, ahí vamos. Gracias. ¿Cómo andás? Buenas tardes, compañera. Bueno, Bien, acá. ¿qué estás comiendo? No, estoy armando el mate, es la yerba, che. No me echaban así. ¿En qué te viene esa yerba? Ah, yerba ABC1 es esa. Me O dijeron que sea, la de playaditos es para la función pública, pero acá estoy en un banco, puedo comprar la Merced. está bien. Guarda con los casos de inseguridad, por mucho menos en Rosario, digamos, ¿no? Bueno, compañeros y compañeras, buenas tardes a todas, a todos. Andamos, al menos personalmente, muy flojo de señal, así que solamente quiero decirle esto, agradecerle a Delfina la buena predisposición, y en realidad aceleramos este encuentro, porque en varios lugares estaban que hablar con vos, Delfi. Te estaba dando Franca de Casilda, te estaba convocando, los compañeros de Santa Fe te querían ubicar, Rosario también, y para facilitar, dijimos, un único encuentro provincial. Te darás cuenta a medida de que vayan poniendo en el chat que hay compañeros y compañeras de toda la provincia, de Vera, San Cristóbal, Departamento San Martín, General López, Casero, Constitución, Rosario, San Lorenzo, obviamente la capital. Bueno, y me estoy olvidando de algunos, pero en realidad tenemos casi un encuentro provincial con vos. Así que te proponemos que nos hagas un primer. La inquietud de los compañeros era escuchar una reflexión que nos permita poner en su justa dimensión la negociación de la deuda y que nos abra alguna reflexión de qué viene ahora, ¿no? ¿Cómo seguimos ahora? ¿No? Y a partir de eso, después tener obviamente un intercambio donde vamos a tratar de escuchar algunas voces, todas cortitas, y que te permita hacer una pregunta, escuchar a 8 o 10 compañeros en un par de minutos y que después vos nos puedas hacer una segunda intervención unificando un poquito las distintas consultas e inquietudes. ¿Te parece, Delfi? Bueno, todo Perfecto. tuyo, avance, Bueno, avance compañera. bueno, muchísimas gracias, Germán. Buenas tardes, noches a todos y todas. Estamos llegando a los 100 participantes. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, buenísimo. No sé si este Zoom es para 100 o para 500, porque si no acá va a cortar la gente que está llegando tarde, no va a poder entrar. Para más, para De- más, dale tranquila. para más, bueno, vamos a hacer un montón. Che, nada, gracias por el tiempo y por la organización. Como siempre, un placer hablar con todos y todas ustedes. Estoy acá en mi oficina del Banco Ciudad, aprovecho para contarles, un espacio que también es de la militancia y también está abierto para lo que necesiten. El Banco Ciudad no tiene sucursales en la provincia de Santa Fe, pero sí tiene sucursal en la provincia de Córdoba y en otras provincias, y asiste a empresas también de nuestra provincia. Así que lo digo para que lo tengan en cuenta y que sirva como herramienta de construcción si cabe. Soy de la oposición acá, pero bueno, algo intentamos siempre hacer y sin lugar a dudas es un lugar de construcción colectiva también. Sobre la convocatoria, la verdad que estaba mirando, bueno, qué compartir con ustedes, y si les parece después le envío, ordeno algunas ideas en algún PowerPoint y se las envío a Germán para que les quede material, pero mi propuesta de hoy es charlarlo un poquito más, para hacerlo más dinámico y no tan ordenado y poder charlar un poco con ustedes, y no ser tan academicista, ¿no? ¿Qué es lo mágico que sucedió en el medio de la pandemia y en medio de tantas noticias negativas? Es efectivamente parte de esta reestructuración de la deuda, ¿no? Para que nos demos una idea, la Argentina nos heredamos del gobierno de Mauricio Macri una deuda sobre el producto cercano al 90%. Y lo peor fue que justamente la composición de esta deuda era mayoritariamente en dólares, ¿no?
Si uno mira la gran torta, se escucha, ¿no? Sí, sí, perfecto. El final. Ah, perdón. Si uno mira la gran torta de deuda pública, ¿no? ¿En qué lo tenemos que ordenar? En deuda pública externa y nacional, ¿sí? La externa es justamente con acreedores externos y con organismos internacionales, el FMI y el Club de París. Y la interna, la nacional, puede ser también en dólares y en pesos. Recuerden que ya cuando cae brutalmente la segunda gran devaluación del gobierno de Mauricio Macri, post-paso, cuando pierde las pasos, ¿se acuerdan? Es bueno hacer un poco de memoria porque ya nos queda lejos. ¿Se acuerdan de esa conferencia de Macri que decían, bueno, si ustedes votan esto, y clavó la devaluación casi como castigándolo al pueblo argentino? Después de esa mega devaluación, se empieza el proceso de, sí, se hace evidente la incapacidad argentina de asumir la deuda y honrar la deuda que había constituido, y prácticamente se cae en esto que se llama el default técnico, que nos explicaba ya Alberto en su campaña, y se empieza a reperfilar la deuda local en pesos, que era también algo que fue muy cuestionado. Pero el gobierno del Frente de Todos hereda la gran bolsa de deuda en dólares, que está lo de acreedores externos, que son 65.000 millones de dólares, y lo del FMI, que de ese acuerdo stand-by, que era alrededor de 67.000 millones, se desembolsaron solo 44, se separa el acuerdo stand-by y empieza este proceso de renegociación. ¿Qué hace el gobierno en la renegociación? Le dice efectivamente a los acreedores, bueno, no es que tienen que ganar, que perder, sino ganar menos, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que en el bono que ellos habían cobrado por los próximos 5 años, o que habían comprado mejor para los próximos 5 años, ellos pretendían ganar 100, y el gobierno le dice, no, es imposible con los intereses y todo, vas a ganar, la primera propuesta fue 52, los grupos de acreedores se organizaron y dijeron no, 57, y así fueron negociando, y el acuerdo cerró en 54.3, ¿no? Sí, ahora lo estoy diciendo de memoria, ¿no? ¿Cómo se hace este acuerdo? ¿En qué pierde principalmente? En que la tasa promedio en dólares pasa de 7 a 3%. Es principalmente una quita de intereses, ¿sí? El capital de esos bonos más o menos se mantiene, hay una quita fuerte de intereses y hay una reprogramación en el tiempo, ¿sí? ¿Eso qué le permite a la Argentina? Ese calendario de deuda que estaba muy apretado, ¿sí? Para los próximos 2 o 3 años, se estira en el tiempo y se permite que en los próximos 10 años la Argentina ahorre en estos conceptos de intereses principalmente unos 37.700 millones de dólares, ¿sí? Un monto sumamente importante, que uno dice, bueno, ¿resuelve eso todo el conflicto de endeudamiento y ya está? No, porque tenemos también los 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y la deuda local. La deuda local más o menos está ordenada, ahí Germán nos puede explicar mejor, pero con la votación inicial que le dio el mandato al Ministerio de la Ley de Sustentabilidad de la Deuda y la que trataron la semana pasada sobre darle igual trato a los tenedores de bonos en dólares bajo ley local, igual trato a esa ley que los de ley extranjera, ahí se puede reestructurar la deuda en dólares bajo ley nacional. Y eso es importante porque genera confianza a que los argentinos y argentinas, las empresas, las grandes fortunas, compren bonos, puede ser en dólares también, pero bajo ley local. Si uno le hiciese más quita, o trata de manera desventajosa a los de la ley local, perdés capacidad de crear una curva de endeudamiento, de ahorro, ¿sí? Bajo ley nacional. Lo que nosotros necesitamos, en realidad, es justamente generar la capacidad de que el Estado emita bonos y tenga eso una resonancia en el mercado local, y no tener que hacerlo bajo la ley de Nueva York. Por eso es la importancia de lo que votó el Congreso, ¿no? Entonces, puesto lo del acreedores externos en una línea, digamos, en un programa
de repago sustentable le queda al gobierno, y con lo de la ley local más o menos ordenado, básicamente porque principalmente las letras del Tesoro en dólares, una gran parte las tiene el Banco Nación, el FGS y el Banco Provincia, y parte de este banco también, el Banco Ciudad. Eso es un acuerdo bastante viable. Con ese acuerdo, ahora el gobierno, la gran pelota que le queda es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Si además de todo esto el ministro Guzmán y su equipo consigue llegar a un acuerdo de repago con las condiciones del FMI viable, la verdad es que habrá solucionado un gran problema de la macroeconomía argentina. Al mismo tiempo que se generan las capacidades de desdolarizar nuestra economía, generar ahorro interno y generar otras capacidades, ¿no? ¿Qué es lo que vemos con el acuerdo con el FMI? Dos puntos importantes. Uno, que en principio el gobierno va a intentar no seguir endeudándose, ¿sí? De nuevo, acá lo que seguramente pidamos es más tiempo. A favor nuestro, tenemos que la nueva presidenta secretaria ejecutiva, ¿no? Cristalina Georgieva, del Fondo Monetario Internacional, tiene, a diferencia de Christine Lagarde, una mirada más positiva, y su economista jefe también, que es una mujer india muy interesante, tiene una mirada más positiva de lo que llamamos la política expansiva, tanto monetaria como fiscal. Es decir, con que se gaste más, sobre todo en este contexto de pandemia. Entonces, eso es un dato alentador, si se quiere, para la Argentina, y por supuesto el hecho de que el gobierno nacional y popular se haya plantado en un inicio y haya impedido que el FMI nos siguiese tutelando, y hemos desarrollado las capacidades del Estado en el marco de esta pandemia sin la tutela del FMI. Digo, sí, se le deja que tenga su capítulo 4 y que informe, porque tenemos deuda pendiente, pero no tiene injerencia el Fondo Monetario Internacional en ninguna de las políticas económicas que lleva a cabo el gobierno nacional. Como nos plantamos en el primer momento, generamos el consenso con los gobernadores, generamos el consenso con el Parlamento, y además conseguimos una negociación exitosa de la deuda, la verdad es que a mí me parece que tenemos una posición de fuerza muy importante para renegociar esas condiciones. ¿Cuál suele ser el discurso del FMI? Bueno, ustedes hacia adentro hagan lo que quieran, pero sean sustentables, digo, consigan más recursos y vayan viendo cómo se financian. Bueno, ahí seguramente cuando el presidente dice que hay que tener que revisar una reforma tributaria y fiscal, bueno, seguramente va a tener que ir de la mano de eso. Pero sin lugar a dudas yo creo que hemos recorrido una buena parte, y por lo que tengo entendido el equipo de Washington, de Argentina, saben que está compuesto no solo por nuestro embajador, sino también por nuestra representante frente al Banco Mundial, que es Cecilia Naón, nuestro director frente al Fondo Monetario Internacional, que es Sergio Chodos, bueno, y un conjunto de dirigentes que trabajan bajo la órbita de Gustavo Vélez. Bueno, ellos están, y Guzmán evidentemente, el Ministerio de Economía. Me parece que ahí hay un camino recorrido importante para llegar a un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La gran pregunta es, bueno, ¿eso alcanza? Y nosotros que estamos parando la olla y armando ollas populares y buscando donaciones y sabemos que estamos viendo cómo hacer el Día de la Niñez y no tenemos recursos, y supongo que estamos todos inventando cosas como militantes, bueno, efectivamente, uno no ve los resultados inmediatos, ¿no? Pero sin lugar a duda, me parece que con el acuerdo de la deuda podemos generar una tranquilidad, como le gusta decir a Guzmán, en el marco económico, que nos permiten que las políticas meso, micro que estamos haciendo, ¿sí? el IFE, el ATP, los créditos subsidiados, las políticas de reactivación local, lo que hacen las provincias en términos de producción y empleo, etcétera, empiecen a escalar y sean sustentables y no se vean como una curita, sino como un camino hacia una reactivación económica más sólida. ¿Por qué básicamente? Y porque en el marco de la pandemia, en donde tenemos un banco central
que como todos los bancos centrales del mundo ha financiado el gasto gracias a la emisión, y nos está costando también que se liquiden dólares, la tensión en el frente externo es muy grande. Hoy la Argentina está en restricción externa, ¿sí? No nos entran los suficientes dólares que necesita la economía argentina, por eso es tan importante la política de control de cambios, ¿no? Entonces, una renegociación de la deuda que nos alivia la presión para tener que repagar en dólares que no los estamos pudiendo generar todavía, es sumamente importante para las expectativas de crecimiento y generación de empleo de nuestro país. Además de que estamos ganando soberanía, además que ganamos una inserción mucho más inteligente en el mercado, bueno, además de, por supuesto, que podemos levantar nuestras banderas con más orgullo y más felicidad en un gobierno que nos desendeuda, ¿sí? Que le saca presión a nuestro pueblo y a las generaciones futuras, ¿sí? Más que lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri. Muy llamativo, sí, fue las felicitaciones de la oposición, ¿no?, que recibió el ministro Martín Guzmán por su negociación exitosa, ¿no? Termino, bueno, Germán, no sé si sigue ahí, si me quieren cortar y abrir la... Dale y metele a futuro, dale nomás. Dale. Un par de cosas de esto importante para tirar algunas líneas de reactivación que me parece importante antes de hablar de futuro. Me parece importante que reconozcamos las herramientas de transformación que estamos llevando adelante y están llevando adelante nuestros compañeros y compañeras en el gobierno nacional, que en el marco de esta pandemia global son sumamente difíciles a veces de apreciar, porque insisto, a mí me pasa también como militante territorial, la verdad es que duele la situación. Digamos, nosotros acá en Buenos Aires, está bien, tenemos un gobierno totalmente insensible, ¿no? Pero tenemos cada vez más gente durmiendo en la calle, tenemos cada vez más pobreza, a las madres les cuesta más comprar pañales para los chicos y leche, y los chicos no están yendo a la escuela, digo, nadie niega esa situación, ¿no? Sin embargo, me parece importante explicar la transformación que está llevando a cabo el gobierno, porque recibimos un gobierno nacional que no era el que habíamos dejado en el 2015. No era no solo en términos de deuda externa, que es lo que acabamos de mencionar, sino que no era en términos de capacidades del Estado de intervenir. Y cuando uno dice no teníamos Ministerio de Educación, es que también desarmaron los planes que teníamos para que el Ministerio de Educación llegue a los barrios, para que el ministerio, bueno, lo sabemos con los compañeros de defensa, nos pueden contar si encontraron o no el mismo ministerio que dejaron en el 2015, si encontraron esas capacidades de que llegue el Estado, de tener el Estado presente, y no estaban esas capacidades. El Ministerio de Obras Públicas se tuvo que poner a reconstruir hospitales que habían dejado sin inaugurar y a la mitad y cayéndose abajo. No tenía la capacidad del Estado Nacional de saber cuántas camas de terapia intensiva teníamos. Tuvieron que reconstruir ese nivel. La AFIP, cuando decide darle el ATP a las escuelas, llega tarde porque el Ministerio de Educación no sabía cuántas eran las escuelas privadas. Digo, todas esas capacidades del Estado habían sido destruidas en la lógica del neoliberalismo, ¿no? Entonces, efectivamente, desde que llega el gobierno del Frente de Todos, de Alberto y de Cristina, se reconstruyen las capacidades nacionales, en dos marcos para mí sumamente importantes. Uno, efectivamente, es en el marco del corporativismo y del diálogo, porque como peronistas me parece que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos y orgullosas del diálogo continuo que tienen las diferentes áreas del gobierno con sectores, con pymes, con sindicatos, con el G6, con la UIA joven. Digo, eso es parte de nuestra forma de hacer política y de formar el Estado, y se hace desde el minuto cero. Desde la prepandemia se evitó picos inflacionarios gracias a un pacto social que quizás lo vimos pocos, pero que existió y que existe y que se sostiene. Y en segundo lugar, en esto de recuperar el Estado eficiente. Y lo enlazo en la segunda idea que me parece importante en esto de cómo estamos construyendo el Estado transformador. Miren, yo soy de las que creo que la política del ATP, de la asistencia al trabajo y a la producción, que se despliega desde, que tiene una complejidad interesante, ¿no? Se despliega desde la AFIP, el Fondo de Garantía lo pone el vice, el diseño de quienes entran viene mucho desde producción, economía financia, parte lo digitaliza o lo canaliza
el Banco Central cuando le dice a los bancos que prestemos a tasa cero para monotributistas y autónomos, con toda esa complejidad, el programa del ATP es una política, para mí es la segunda política universal real que se hace después de la asignación universal por hijo. Nadie le pidió ni a las empresas ni a los trabajadores que asisten al ATP si votaron o no votaron a Macri, o si el año pasado fugaron o no fugaron dólares, o si pagaron o no pagaron impuestos. El gobierno, sin discriminar, sin hacer clientelismo, de la manera más democrática y transparente, nuestro gobierno peronista, corporativista como un valor positivo, universalizó derechos, que es el derecho al trabajo, el derecho a tener un ingreso mínimo. Lo universalizó con el ATP y el IFE. Y eso es el camino también, yo digo, hacia adelante, de cosas que venimos transformando y recuperando esas capacidades del Estado en este momento tan difícil, ¿no? Y para que nos demos una idea del impacto del ATP. En la primera y la segunda ronda del ATP entraron 310.000 empresas. En la tercera ronda, 218.000 empresas, ¿sí? En monotributistas y autónomos, créditos a tasa cero, entraron 427.000 cuentapropistas, ¿no? Y si nos vamos al IFE, el IFE se los voy a dar, y le tengo los números de Santa Fe, que después se los voy a pasar también, los estaba mirando. Hay un dato, por ejemplo, para que tengan en cuenta, si uno mira per cápita cuánto fue a Santa Fe, tasa al 24%, creo que este es per cápita, se lo estoy diciendo, ya se los voy a decir exactamente, porque me parece importante, En la Santa Fe, cantidad de el ATP2, Delphi, Sí, fueron 21.000 empresas y 175.000 trabajadores. ahí va. Sí. Eh, Yo tengo eso, para toda la provincia de Santa Fe, cantidad de empresas, 23.000 claro, ATP1, y en ATP2, total de empresas bajó un inscritas, poquito. sí, bajaron todas por las aperturas. Ujú. Cuando se va viviendo la cuarentena, se va bajando la asistencia. Pero Ujú. la verdad es que para mí es transformador, y después les comparto los datos específicos, es transformador que el Estado esté actuando de manera tan eficiente, ¿sí? Y sin perder nuestra pata de consensuar las políticas públicas con los principales actores, pero universalizando y transformando derechos, ¿no? ¿Qué nos toca hacia adelante? Bueno, por supuesto nos toca la tarea de reactivar la economía, ¿no? Hoy veía un dato del EMAE, que es el indicador mensual de actividad económica del INDEC. Todos los sectores dieron negativo en mayo y junio. Digo, es un dato que no la teníamos desde el 2001. Si uno ve los niveles de caída de actividad, mayo, junio sobre todo son los peores. Julio, por suerte, estamos viendo ya reactivación. Viendo un rebote propio de la cuarentena estricta que vivimos los primeros meses, ¿no? Después del 20 de marzo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para adelante, ¿no? Martín Guzmán decía el sábado en una entrevista que le hacíamos desde Agenda Argentina, esto de tranquilizar la economía no es una cuestión coyuntural. El concepto que él trae de decir, tranquilicemos la economía, no quiere decir salgamos del default técnico y veamos cómo crecemos. El desafío acá me parece que, y así lo transmite el ministro, es tranquilizar la economía en forma estructural. Y me parece que lo transmite, no sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo, de forma muy interesante en el sentido de que las personas, los ciudadanos y ciudadanas, las familias que viven en economías más tranquilas, viven mejor, pueden planificar consumos, pueden planificar gastos, pueden planificar inversiones familiares, y eso le hace bien también a la propia economía. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir esquemas de crecimientos que sean sustentables en el tiempo. Y la reactivación económica me parece que va a tener que tener mucho de eso, de cómo generamos justamente los dólares genuinos para salir de esta restricción externa. Y mucho de eso, y estaba hablando con los santafesinos que lo conocen mejor que yo,
tiene que ver con el valor agregado que genera también el campo. Pero necesitamos un campo que esté muchísimo más integrado en industria, que se vaya industrializando, que efectivamente invierta. Hoy veía, de casualidad, ¿no?, los números de ACA, y ACA tiene que reinvertir, es una empresa enorme, buenísima, pero necesitamos que tenga más conexión con el territorio, que reinvierta los beneficios que tiene. Nosotros todo lo que se produce en nuestro campo lo tenemos que generar como un valor agregado fundamental, ni hablar la agroindustria, ni hablar todo lo que tiene que ver con la industria química ligada a productos para el campo. Bueno, me parece que hay una visión muy clara por parte de este gobierno de que ese sector es sumamente importante. Nos decía también Miguel Pez, el presidente del Banco Central, que él veía un mundo que sigue creciendo en población y sigue necesitando alimentos, y de hecho el sector agropecuario, los alimentos principalmente, no se vieron afectados por la pandemia global, ¿no? Se sigue exportando y sigue habiendo mercados sumamente importantes en ese sentido. Obviamente el desafío es cómo uno lo hace sustentable con un modelo medioambiental, cómo va regulando ciertos equilibrios, cómo sacamos los agrotóxicos de nuestros pueblos y vemos cómo se aleja, cómo generamos rotación de cultivos. Obviamente tenemos muchos desafíos para esa Argentina transformadora que queremos y que soñamos ligado al sector. Pero yo creo que generar los dólares con un agro inteligente y a su vez generar también puestos de trabajo en sectores claves, solucionando derechos que han quedado rezagados en los últimos años, como es el derecho a la vivienda, es parte de la reactivación económica tan clara. Digo, a mí la verdad que me pareció muy simbólico que el mismo día que se anunció el acuerdo con los acreedores externos, se lanzaba una parte del Procrear, ¿no? De nuevo los microcréditos y los créditos de hasta 500.000 pesos para reparación, refacción y para construcción para partes de las viviendas, ¿no? Esa es la Argentina que tenemos que ir construyendo. Evidentemente la pandemia nos pone un gran desafío. El anuncio de la vacuna del otro día, la verdad que no sé cómo les cayó a ustedes, a mí me dio una esperanza aún mayor de tranquilidad, más lo que vivimos acá en Cava y el AMBA, que necesitamos ir bajando en los niveles de contagio y que estamos con este riesgo de, bueno, ¿qué pasa con nuestro sistema de salud? Pero yo creo que en este año de tantos desafíos para nuestro gobierno nacional y popular, se está pudiendo no solo hacer frente a una pandemia global, sosteniendo y fortaleciendo nuestro sistema público de salud, sino que también recuperamos las capacidades del Estado para dar respuesta a la situación socioeconómica producto de la propia pandemia, y esas capacidades que estamos recuperando me parece que van a ser la clave para que las actividades de reactivación económica que pongamos en valor no sean a grandes trazos, sino que se puedan hacer con la sintonía fina que necesitamos, que necesita la Argentina para mantener estas tensiones propias de nuestro desarrollo económico. Saben que si nosotros tenemos un modelo de simplemente crecer vía consumo, no nos alcanza, porque no desarrollamos capacidades productivas, porque no generamos trabajo de calidad, porque nos comemos los dólares sin generar los dólares que necesitamos. Me parece que hoy estamos en un momento y tenemos un equipo económico en el gobierno nacional que nos permite pensar esa salida y esa reactivación económica de una manera muchísimo más inteligente, con un Estado presente que habla y que tiene sintonía fina con los sectores, en donde efectivamente va a necesitar que todo eso que haga tenga un correlato y el apoyo de la comunidad organizada, que somos nosotros y nosotras desde las calles, que ahí seguramente tengamos muchas demandas y hay muchas cosas que a veces como militantes, y lo digo sin ser parte del Ejecutivo Nacional, hay muchas cosas que no queremos saber más o que nos expliquen mejor o que no sabemos cómo llevarlas adelante, pero creo que tenemos buenas condiciones y que si somos ese puente necesario para el gobierno nacional de llevar demandas, de organizar esas demandas y al mismo tiempo capitalizar lo que nuestros compañeros y compañeras vienen haciendo, me parece que vamos a ser exitosos y exitosas.
no solo en las de medio término, sino en las de acá a 3 años, en las elecciones, y en sobre todo sostener las transformaciones en el tiempo y en nuestro país. Gracias. Tomate un mate. Mientras, ahí vamos, compañero Garnero. Lo primero que quiero es transmítanle a los que no pudieron entrar una disculpa. Sinceramente nos habían informado que no tenía límite esta cuenta, y sí lo tiene, lamentablemente. La estamos grabando a Delphi, después la vamos a mandar. Le voy a pedir, sinceramente le pido disculpas transmítanle al resto de los compañeros esto. Realmente lo lamento porque sabía que iba a haber mucha expectativa. Algunos están pidiendo la palabra y otros lo están volcando por aquí. Yo te tiro una que me parece que puede servir hasta que algunos otros compañeros y compañeras se animen, que sin hacer nombres propios, la compañera Luciana lo hace porque es muy característico, pero vamos... Hay algunos que desmerecen el acuerdo con los acreedores, que dicen que en realidad esto es un tema menor y que en el fondo no tenemos un plan económico, ¿no? Lo dicen sectores tradicionalmente opositores, sino inclusive algunos con cierto vínculo con nosotros, digamos, ¿no? Me parece que es un tema interesante para responderlo. Bueno, a ver, tenemos el primero que me dijo, Manu López, un minutito para una pregunta. Sí, ¿se me escucha bien? Perfecto. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué tal a todos? Lo tenía apagado porque hay varios Zoom dando vuelta por la casa y se van mezclando los sonidos. Mirá, mi cuestión es con el tema de la deuda y los bonos que tiene la ANSES. Si van a ser reconocidos igual que en la forma externa, si no hay una pérdida importante con respecto al fondo fiduciario de la ANSES, y eso me tiene un poquito preocupado. Y una cosa que no entiendo es que si por cada $100 nosotros estamos reconociendo aproximadamente $54, ¿por qué se dice que no hay una pérdida de capitales? El capital solamente se pierde, no sé si llega al 2%, y eso me crea una duda porque digo, si le estamos dando $53 por cada 100, me parece que el porcentaje era mayor. Pero bueno, desconozco de los temas técnicos financieros, por eso era también mi preocupación. Si en el caso de Argentina, los deudores nacionales, se le va a reconocer $53 por cada 100, ¿qué va a pasar con los bonos que tiene la ANSES? Esos son dos temas que me están preocupando. Gracias, Manu. Brian Damiani. Buenas tardes. No sé si se escucha bien porque tengo problemas con la conectividad. Perfecto, te Quería hacer escuchamos. Perfecto, entonces quería hacer una pregunta a la compañera sobre el tema de la inversión china, sobre la parte porcina que iban a invertir los chinos. Le quería preguntar cómo va a afectar a la provincia y si hay un protocolo por el tema ambiental, ya que la producción de carne porcina tiene muchos impedimentos y problemas en el tema ambiental. Eso nomás. Muchas gracias. Gracias, Brian. Emiliano, que pidió la palabra. No, me quedó claro, muy bueno primero buenas tardes a todos y todas. Me quedó claro y muy bueno que haya aclarado lo de los intereses, la quita de intereses, porque no se dice en ningún lado, primero, y después preguntarle también a Germán sobre el impuesto a las grandes riquezas, si va a salir, si no, de qué consta, un poco si nos pueden contar y explicar. Nada más, muchas gracias. Gracias, Emiliano. Compañero Garnero, Departamento de San Martín. Sí, buenas tardes a todos. Hola, Delfina. Hay 3 cosas que me preocupan en lo que vos te explayaste sobre el tema de la deuda. Y quería saber si te podías explayar sobre estos 3 temas. El primer tema es qué van a hacer con la fuga de divisas. El segundo tema es qué van a hacer con el tipo de cambio. Y como consecuencia de estas 2 cosas, si van a hacer algo respecto a la ley de entidades financieras, porque es lo que les permite a los que hacen los dólares fugarlos. Entonces yo creo que son 3 temas de tipo estructurales
que tienen relación íntima con el tema de la deuda. Gracias, compañero. En este mismo momento, Alejandra en el chat está insistiendo en eso. ¿Qué pasa con la fuga? Hay un sector del empresariado que no siente soberanía sobre nuestro territorio y si hay algo pensado en eso. Le damos la palabra al compañero Reta. Hola, hola Delfina, mencionaste sobre el tema de que nos comemos los dólares, la restricción externa, lo que sí, algunos comen más dólares que otros, fundamentalmente los que se las fugaron. Te pregunto, objetivamente, ¿hay elementos para pelearla respecto a estos que se lo han fugado? ¿Cree estos 44.000 millones de dólares del fondo que se han fugado el gobierno anterior? ¿Tenemos elementos para avanzar sobre eso? Gracias, Adrián. Compañero Alberto Muñoz. Hola. Sí, Delfi, en algún momento, ya está pasando, va a empezar una serie de turbulencia producto de la puja distributiva. Tanto de los sectores trabajadores que tengan algún grado de organización como en la comercialización. Por ejemplo, está habiendo hoy una bruta competencia, lo podemos ver en la televisión, de las grandes cadenas de supermercados que han visto mermada su venta en beneficio del comercio de barrio, que están tratando de recuperar partes del mercado. Y eso está ayudando a mantener también una cierta estabilidad de precio en comestibles, porque tratando de seducir a ese sector de consumidores que se alejó por miedo en la pandemia, se están dando políticas. Pero vamos a entrar en un periodo de turbulencia por la puja, por la distribución del ingreso, que va a someter a tensiones. Si podés hacer algún comentario de eso, sería interesante. Gracias, Albertito. Franca. Primero, bueno, gracias, Delphi, muy clara tu exposición, muy militante también. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo me sumo un poco a lo que dice Alberto. Quería saber, porque mencionaste que posiblemente este acuerdo implique alguna reforma tributaria, si podrías decir algunos puntos en relación si sabés o no respecto de eso. Quedó claro en relación a la nota que le hicieron a Guzmán, que eso no va a implicar una reforma laboral, que eso no está en juego ni en discusión, pero sí es cierto que el sector trabajo con el macrismo quedó muy desfasado en la puja distributiva, que lo que vos comentabas de lo que pasa, digamos, en Capital, pasa en todo el país, digamos, la situación de un laburante con respecto a lo que le implica comer, es muy compleja día a día y en tiempos de pandemia peor. Y otra cosa que por ahí lo habíamos hablado con Germán en otra instancia, de bueno, ¿qué va a pasar con el IFE? ¿Eso se va a transformar en una política más amplia? Guzmán dijo que no es tiempo de hablar de un ingreso universal, pero bueno, si están en conocimiento, también Germán, si están en conocimiento de qué se está pensando en relación a eso, porque hoy en día sostiene mucho de lo que es el entramado del trabajo popular en la mayoría de las ciudades, de los pueblos y de las localidades. Entonces, eso es algo que por ahí como militantes vemos que tiene un impacto muy fuerte, y que quitarlo va a ser todo un tema. Eso. Gracias, Franca. Eduardo pidió la palabra. No tiene el apellido, Eduardo. Cuando pueda puedo hacer una pregunta a Germán. Eduardo está hablando, pero tiene el micrófono apagado. Hay un Eduardo hablando, a ver si puede habilitar el teléfono. Si no, le damos la palabra a César Malato mientras tanto. Dale nomás, César, si podés. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? ¿Hola? Ahora te escuchamos. No, la consulta a Delfina era una cuestión más política que tiene que ver con este panel de compañeros, compañeras de distintas procedencias que se ha conformado y que
han dado a llamarse juicio a la deuda de nuevo, o sea que viste que lo motorizó Berkovich de C5, pero que está Pérez Esquivel, está Nora Cortiñas. Hay un compañero que es muy relevante en Córdoba, un compañero jurista nuestro de cooperativismo y mutualismo que se llama Miguel Rodríguez Villafañe, un tipo muy, muy conocido en el ambiente nuestro, y que, digamos, uno se pregunta qué es lo que pasa si esas cosas proceden después con estas negociaciones, ¿me entendés? O sea, si se declara, como dicen, que puede llegar a tener un fallo ese equipo de gente, de que en octubre digan que el 80, el 70 de la deuda que tomó el macrismo es ilegal, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Eso nada más. Gracias. Hola, Germán. Gracias, César. Oscar, de Guardia. Sí, ahí está. ¿Me escuchás bien, Germán? Perfecto. Bien. Ante todo, muchas gracias por la participación y estar todos juntos. Un saludo a todos, a vos, a Delfina. La refinanciación de la deuda, ¿cómo puede llegar a repercutir en nuestra tercera ciudad de la provincia de Santa Fe con lo que tiene que ver las carroceras, los frigoríficos, la capital de la carne? Más aún que estamos un 75% de trabajo informal. Nosotros estamos, como bien lo conoces muy bien, con el tema del IFE y la asignación familiar por hijos, si esto va a continuar y cómo puede llegar a repercutir las medidas estas, cómo llegan a la gente común. Gracias, Oscar. ¿Algún comentario más? Sí, No, ahora sí, Eduardo. Sí. ¿Me escuchan? Hola. Sí. ¿Me escuchan? Eduardo, te escuchamos. No, mi inquietud ¿Sí? era con respecto a qué, porque en los últimos tramos de la negociación se dejó de hablar un poco de las cláusulas de los porcentajes de reestructuración que debían superarse para que el resto de los bonos que no entraran se vieran obligados a las mismas cláusulas con que se aceptaba la mayoría. Esas famosas cláusulas que fueron redactadas o a instancia o que fueron sancionadas en Naciones Unidas a instancia del gobierno de Cristina, y que fue lo que realmente produjo el gran problema con los bonos que litigaron en el famoso juzgado de Griesa, y que en los últimos tramos de esta negociación se dejó de mencionar. Porque ¿qué pasa si hay un porcentaje de bonistas que no aceptan las cláusulas o que sean minoritarios y que después tengan derecho a litigar y volvamos a tener que volver a tener que lidiar con estos bonos que no aceptan las cláusulas de reestructuración? Gracias, Eduardo. Claudio Garinedu, Ramiro Prats y terminamos. Claudio. Gracias, Germán. Buenas tardes, Delfina. ¿Cómo estás? Una sola pregunta. Ella hablaba de ATP. Me parece importantísimo lo que es esa ayuda que se le ha dado a las empresas. ¿Hay posibilidad de que llegue, de que continúe el ATP para después de la pandemia, implementado de alguna forma, que pueda llegar a darle esa impronta necesaria a las empresas que están pasando un tan mal momento? Y por supuesto, digamos, desde el punto de vista político también, serviría un montón. Gracias. Gracias, Claudio. Ramiro. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, Germán. Hola, Delfina. Muchas gracias por estar y por tu exposición siempre tan clara. Mi preguntas son dos. ¿Qué es lo que restaría reestructurar de la deuda? Entiendo que ahí está lo del FMI. ¿Y qué es lo que pasaría, digo, si esto modifica esta reestructuración exitosa, modifica de alguna manera las posibilidades de el financiamiento externo de la Argentina para los próximos años? O sea, si en realidad, podemos recuperar de alguna manera el financiamiento externo, mejorando las condiciones de renegociación de la deuda. Nada más. Gracias, Ramiro. Bueno, espectacular. Bueno,
Súper disciplinado tenemos el grupo con la extensión de las preguntas, así que impresionante. Gracias a todos los que preguntaron por la brevedad. Algunas cosas yo y después lo dejo con Delphi. Impuesto a las grandes riquezas. Nuestro bloque sigue con la intención de poder presentarlo. Yo le quiero decir mi opinión a todos los compañeros y compañeras. Ese es un proyecto que necesitamos, que el tiempo que esté debatiéndose en el Congreso sea el más corto posible. Los proyectos que afectan grandes intereses tienen que tener un tránsito corto por la Cámara de Diputados en una situación de quórum bastante débil como tenemos nosotros. Nosotros tenemos 118 diputados propios. Para poder tratar y crear cualquier impuesto necesitamos sí o sí 129 para abrir la sesión y que voten a favor. Cualquier demora en el tránsito interno, ustedes saben que los poderosos saben cómo ejercer sus presiones, ¿no? Si fuera por mí, en el momento que tengamos los 129 comprometidos, deberíamos ingresarlo un lunes, dictaminarlo en comisión el martes y aprobarlo un miércoles, digamos, ¿no? Cosa de que no tengan... Así que, ¿por qué nos demoramos en presentarlo? Porque todavía no tenemos los 129, compañeros y compañeras. Esa es la realidad, digamos, ¿no? Es lo que tenemos. El otro día, en una votación muy difícil, en la ampliación presupuestaria, que teníamos todo el mundo en contra, salimos 130 a 125. Esta es la correlación de fuerza con, saque nomás las cuentas, con 255 asistentes, el 256 en masa, y el 257 es el Vasco de Mendiguren que está en licencia. Así que con todos presentes estamos 130 a 125. Finito, finito, diríamos, en el barrio, digamos, ¿no? Segundo tema, granjas porcinas. Es un tema interesantísimo. Uno de los compañeros de Agrio Corriente, Franca, puso que hubo un escrito que hizo el compañero Luis Cardini, que la vamos a ir pasando. Me parece que está bueno para que nosotros lo podamos tener y vale la pena que lo podamos estudiar un poquito más. Germán, ¿puedo decir? Sí, cómo no. Un minutito, Luis. Bueno, sí, cómo no. Dale vos, un minuto. Bien. Si bien, bueno, gracias por haber generado esta reunión y como se mencionó el tema, yo quería hacer un comentario, dado que desde Agrocorriente tenemos algunas sugerencias y propuestas respecto de este plan. Y Germán Beto, tratando de ponerse en contacto con vos para empezar a hacerlo llegar a ustedes que están en la primera línea. Creo que el tema específico de hoy tal vez amerite no abundar en esto. Gracias. Perfecto, es así, bueno, 10 puntos. Todos los aportes son bienvenidos para dárselo al Ejecutivo, porque si eso pasa por el Congreso, no sale, compañeros. Así que aprovechemos. Quiero aclarar que ese borrador que envió Franca es de hace unos días. Luego de eso hay un documento más afinado con el que se terminó ayer y te lo vamos a hacer llegar a vos, Germán, si es posible también a Delfina, y en fin, la idea es hacer llegar unas observaciones desde nuestro punto de vista. Gracias. Gracias a vos, Luis. Adriana, si sos cortita, te doy la palabra para que agregue la última pregunta. Sí, gracias Germán, gracias Delfina. No, solo saber cuál es realmente, qué fue realmente lo que se pagó en esta, o lo que estaba incluido en esta reestructuración que se hizo de la deuda del 2005, que es con lo que nos chicanean continuamente los macristas, digamos. Alguna vez Aníbal Fernández dijo que era como que una mujer se compró un par de zapatos y cuando faltaban 2 cuotas el marido se compró una moto con la tarjeta y después le echaba la culpa a la mujer porque no podía pagar la tarjeta. ¿Es tan así? Quería saber cuál era el porcentaje que quedaba.
Bueno, gracias, Adriana. Digo esto y cerramos, Delphi, porque sirve. Primero, nosotros tenemos el acuerdo que hizo Guzmán con los acreedores es para la deuda emitida en dólares bajo legislación extranjera. O sea, fueron esa negociación donde nosotros pusimos que en cualquier situación de complicación son los tribunales extranjeros los que operan sobre esa deuda y la legislación es extranjera. Nosotros en la Cámara de Diputados sacamos una ley que decimos que la deuda en dólares bajo legislación local, a esa deuda le vamos a dar el mismo tratamiento que a la negociación que hizo Guzmán con la deuda en dólares emitida bajo legislación extranjera. Esto, que parece una pavada, es una innovación. Todos los procesos de canje en realidad arrancaban cagando a los que tenían deuda emitida bajo legislación local. Y después éramos condescendientes con los que tenían deuda en dólares emitida bajo legislación extranjera. En este caso, estamos trabajando con los mismos parámetros con la deuda emitida bajo legislación local que bajo legislación extranjera, y eso es un buen dato. Ahora, ¿qué falta? En algún lugar alguien preguntó por lo de ANSES. La mayoría de las acreencias de ANSES en títulos públicos están en pesos, la mayoría, bajo legislación local, que es una negociación que falta, así que tranquilo con eso. ¿Qué falta más? Lo dijo Delphi, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, nada más y nada menos, 45.000 millones o 44.000 millones de dólares, ¿no? Para que uno dimensione, yo que soy más grande que Delphi, a los 8 años, cuando escuché por primera vez hablar de la deuda externa, o sea, terminaba la dictadura y en el año 83 el stock total de deuda argentina eran 45.000 millones de dólares, ¿no? Esa misma cantidad, lo que debió la Argentina en toda su historia hasta 1983, es lo mismo que tomó Macri solamente con el Fondo Monetario, ¿no? Estas son las dimensiones, ¿no? Y falta también algunas deudas impagas con el Club de París, que también hay que abordarla en algún momento. Así que todavía falta un largo trecho. Cierro con esto. El día anterior a que se produzca el acuerdo, nosotros estuvimos en una reunión con Martín Guzmán, con los diputados que integramos la Comisión de Presupuesto y de Finanzas. Él dijo que anunció que iba a ser una negociación difícil con el Fondo Monetario Internacional, pero que lo íbamos a hacer de una posición de mucha fortaleza, y me parece que cada vez que aparece el gobierno dice dos cosas. Primero, que no va a tolerar ningún acuerdo que vaya en contra de las posibilidades de crecimiento de la Argentina y de distribución social, que es lo que viene diciendo siempre, pero aparte, esta es la clave, trata de poner en responsabilidad del propio Fondo Monetario el haberle prestado la guita a Macri cuando nadie le prestaba. Entonces, si vos le prestaste 44.000 millones de dólares a Macri cuando ya nadie le prestaba, bueno, hacete cargo. Digo, más o menos eso es el eje. Así que, dicho esto, Delphi, dale vos. Bueno, muchísimas gracias. Quiero reconocer que uno a veces cuando está en la gestión pierde esta capacidad de hablar de muchos temas y muchas cosas. Germán debe estar más acostumbrado, como que me armaron 10.000 frentes, así que voy a intentar hacer un esfuerzo y seguir un poco las preguntas, y me disculparán los compañeros y compañeras que no se sientan respondidos, ¿no? El primer tema que abordábamos era, bueno, de si era un canje menor o no esto, ¿no? Y la verdad, y tiene que ver un poco con lo que me decían otros compañeros de cuál es la importancia del canje para los trabajadores y trabajadoras que están sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia, ¿no? Y ahí yo creo que la respuesta a veces sirve hablar de lo contrafáctico, digo, ¿cuál es la consecuencia de que la Argentina hubiese caído en default? ¿Cuál es la consecuencia? No solo la falta de acceso, sino seguramente una devaluación brutal, la incapacidad de nuestro Banco Central de sostener un tipo de cambio competitivo que además mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, y la incapacidad de empresas de poder acceder al financiamiento externo y seguir exportando. Esa es la consecuencia de que no hubiese habido acuerdo con la deuda. Entonces, miren si no es importante. ¿Se imaginan si a esta pandemia le sumamos una devaluación a la Macri del 50%?
¿Cuál es la consecuencia de eso? Que nos licúan los salarios. La brecha distributiva, Alberto hablaba de las tensiones distributivas, la derecha la soluciona en nuestro país, en el neoliberalismo, justamente acentuando nuestros conflictos de tensión externa, cambiaria, y devaluándonos a costa de la mayoría de trabajadores y trabajadoras. Esa es la consecuencia de un no acuerdo. Una crisis brutal. Una crisis que seguramente se trasladaba nuevamente a una devaluación, la incapacidad de toma de deuda de nuestras empresas. Seguramente, digo, inversiones ni hablar, ¿no? Digo, pero estamos hablando de que nuestras empresas iban a tener dificultades para vender en el mercado internacional, que ya está complicado de por sí. Entonces, yo la verdad que a los dichos del compañero Moreno, compañero solo porque el peronismo es muy amplio y él se autodefine de esa manera, la verdad que la respuesta es contrafáctica. ¿Qué sería de la Argentina si en el medio de la pandemia además hubiésemos caído en un default no solo técnico, sino un default real, efectivo, ya con el riesgo país por las nubes? Ya teníamos un riesgo país altísimo que hace imposible pensar el refinanciamiento, pero la verdad que para mí esa es la respuesta. Iba a terminar con una mega devaluación, y en las mega devaluaciones aumentan la desigualdad, pierden capacidad, poder adquisitivo los trabajadores y trabajadoras, y nos aumentan la pobreza. No hay otra respuesta en nuestras economías frente a esa realidad, ¿no? Entonces, a los trabajadores y trabajadoras que quizás, y me parece que cuando salen bien estas cosas se ven menos, ¿no? Digo, bueno, no pasa nada, renegociaron la deuda, no era tan importante. No, bueno, es que evitamos la caída. Lo mismo que el IFE, que por ahí ustedes lo pueden ver más, se estima que gracias a la política del IFE 1, 2 y las modificaciones que venga, evitamos que entre 3 y 4 millones de argentinos cayeran bajo la línea de la pobreza. Evidentemente vamos a tener más pobres por la pandemia. Seguramente lleguemos a un 50% de pobreza. Ahora, la indigencia no la vemos, gracias a la política del Estado Nacional. Acá estaba leyendo que si uno mira, saben que las estadísticas per cápita agarran todo el monto y lo dividen por la población, no son estadísticas que implica redistribución, ¿no? Pero el gasto en IFE per cápita en la provincia de Santa Fe fue de 3.800 pesos. O sea, es como si a cada uno le hubiesen inyectado, a cada santafesino y a santafesina, 4.000 pesos solamente del IFE. Si uno suma ATP 1 y 2, son 2.000 más. Y si a eso le sumás, en la provincia de Santa Fe solamente estoy hablando, le sumás el crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos y la tasa subsidiada 24 para las empresas, le tenemos que sumar 10.000 más, ¿sí? En total, porque uno mide el PIB per cápita, no sé qué, el gasto per cápita del gobierno nacional en el marco de la pandemia en la provincia de Santa Fe asciende a más de 15.000 pesos per cápita, inyectado en los bolsillos de la gente, sosteniendo los niveles de pobreza y de indigencia, ¿no? Y el acuerdo de la deuda lo que hace es hacer efectivo que eso no se nos vaya al vacío. Si nosotros hubiésemos inyectado 15.000 pesos por persona y le devaluamos ahora un 50%, ¿le licuás eso que le pusiste en el bolsillo? No significaría absolutamente nada. Y ahí sí te quiero ver, Alberto, con los precios en los supermercados, con una mega devaluación como las que vivimos en el gobierno de Macri, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que es muy, muy importante, y además el gobierno nacional gana confianza, gana previsibilidad y capacidad de proyectar. Más detalles sobre el acuerdo de la deuda, que muchos me preguntaron. ¿Cómo sigue el cronograma de canje de la deuda? Bueno, ahora el 24 de agosto es la nueva fecha límite para aceptación de la oferta, ¿no? Hay un acuerdo, el 24 tiene la nueva fecha límite total. ¿Por qué? Porque hay algunos acreedores que no están dentro de los grupos el grupo ad hoc y el otro grupo que se llama ACC, ¿no? Y el exchange. Entonces, el 24 pueden entrar todos. El 28 de agosto se anunciarían los resultados y el 4 de septiembre, regalo de cumpleaños para la señorita acá, entraría en vigor y se empiezan a liquidar las operaciones con esto que llamamos el pago de intereses corridos, ¿no? Durante la negociación van corriendo intereses que el gobierno igualmente paga después y es parte de esa negociación.
Sobre las cláusulas de acción colectiva. Bueno, lo que sabemos ahora es que los grupos estos, el grupo ADOC, el ACC y el Exchange BG, junto a otros tenedores que ya aceptaron el canje actual, representan el 60% de los bonos del 2005 y el 51% de los emitidos post-2015. ¿Qué pasa con las cláusulas de acción colectiva? Que son más fuertes, como bien lo mencionaba el compañero, para los de post-2015, porque se basan en la construcción que hizo el mundo, gracias a la Argentina, de que la deuda externa debería tener estas cláusulas de acción colectiva, gracias a nuestra lucha contra los holdouts, ¿no? Contra los fondos buitres. ¿Qué es lo que la diferencia, y por lo cual uno debería ser positivo sobre los bonos 2005? Bueno, que en principio, si bien se preveía una quita de capital de 3% para todos los bonos, solamente se aplicó la quita de capital de 3% para los de después del 2015. Eso en principio flexibiliza legalmente que entren los otros acreedores al canje del 2005. Efectivamente, las CAC son más fuertes para los del post-2015 y puede que sigamos teniendo holdouts, ¿sí? Fondos buitres para una parte de los bonos. Y hay que ver, igual ahí el gobierno va a tener que decidir si reestructura o no según los bonos, ¿no? Bueno, lo que les contaba, ¿no? En promedio la oferta es de 54,7 cada $100, y esto, lo que yo le decía, el compañero me lo repreguntaba, tiene el componente este pequeño de quita de capital y sobre todo la gran quita de intereses, ¿sí? Y es porque en el tiempo iba a ganar 100 veces, ¿sí? Es como que lo traes, lo que llamamos valor actual neto, ¿sí? Por eso se cuenta así, por más que no haya una quita de capital. Porque si en todo este tiempo, si vos comprás un bono hoy de $1, pero me acumula intereses en el tiempo, vas a ganar más que $1, ¿sí? Entonces, lo que ganás es prestármelo en el tiempo. Como yo te saco esos intereses en el tiempo y te pago menos de lo que vos esperabas cuando compraste el bono, entonces ganás 54 de esos 100 que vos esperabas, más allá del valor que lo compraste. De hecho, muchos de esos bonos, seguramente los fondos que especulan, los compran a $2.50 cuando nuestro país está muy mal, ¿sí? Por eso después existen los credit default swap, que son herramientas financieras para cubrirse de los riesgos de default de los países en estos casos, ¿sí? ¿Qué es lo que vimos en este marco, ¿no? La verdad que desde que se anunció el acuerdo, el riesgo país cayó abruptamente, ¿no? Entonces, esos son datos positivos. Y como decía Germán, nos queda la renegociación del programa con el FMI y los canjes en ley local. Ya conocemos la propuesta del canje de ley local, la herramienta principal, bien lo decía Germán, es el tema del trato igualitario. Y para los bancos públicos, que son los que tienen nominadas las letes estas en dólares a su valor técnico se llama, es decir, que no reflejamos lo que dijo el mercado. ¿Qué pasó? La banca privada nacional que había comprado las letes, cuando cayó todo en el 2019, esas letes, por más que decían que valían 100, en realidad en el mercado valían 30. Entonces, no estoy diciendo un número, no sé exactamente cuál era el valor. Entonces el gobierno les ofreció en ese momento cambiarlas por 50 y les sirvió. La banca pública sigue valuándolas a 100. Entonces, ¿qué hace hoy el Estado con esas letes? El Estado le dice, yo te voy a pagar pero a más largo plazo, pero mantén tu valor. Entonces prácticamente no le toca el balance a los bancos. Nos lo inmoviliza, sería. Pero los bancos públicos, particularmente el Banco Nación, que es el que más golpeado salió del macrismo, no va a sufrir con esta reestructuración, ¿sí? Le genera un ahorro al Estado, se ahorra eso, pero tiene otros mecanismos de compensación y además se compensan con mecanismos de políticas del Banco Central. No sé si me quedó algo fuerte de tema deuda, así como más técnico para responder. Si no, paso a responder a otros temas, pero no. Bueno, ¿por qué era importante? Ya creo que lo dije. El tema de los 54 cada 100 ya lo dije. El tema de China y la carne porcina, la verdad que voy a leer el informe que ustedes me comentan, porque no soy experta y seguro voy a poder aprender yo mucho más que ustedes.
de ustedes, así que ahí creo que tenemos que elaborar. Igual hay una cosa importante también para decir de China, que lo digo porque no salió mucho en los medios, y es la renovación del swap que tenemos con China, a nivel macroeconómico, que es casi, no es igual de importante que la reestructuración, pero sí es una pieza más para la estabilidad macroeconómica, que es lo que estamos hablando hoy, ¿sí? El swap con China, que es lo que nos permite tener una cuenta abierta entre el Banco Central Argentino y el Banco Central de China. Y los intercambios se hacen entre esas cuentas y no en dólares, todos los intercambios comerciales que hacemos con China. Y además tiene ese swap la capacidad de que si necesitamos, nos sale caro, digamos, hay que pagarlo, pero si necesitamos ese swap se puede pasar a dólares. Y eso es muy importante para la construcción de reservas internacionales, y además porque nosotros en términos de soberanía política deberíamos ir construyendo justamente intercambios comerciales desdolarizados también, ¿sí? En monedas propias, como un proyecto que supimos abordar desde la UNASUR en su momento, pero que seguramente hay que reconstruir en esta nueva etapa que viene, ¿no? Eso sí me parece importante decir sobre China, además de las inversiones que siguen adelante. Preguntaban sobre fuga, tipo de cambio de identidades financieras, y les decía que estuvimos haciéndole también una entrevista a Miguel Pese, que está colgada y se las puedo pasar, el presidente del Banco Central, y comentaba algo que me parece muy interesante, que es la necesidad que tenemos, y Guzmán también ha hablado mucho de esto, de generar un ahorro genuino en pesos, ¿no? Y cómo generar esa curva de ahorro en pesos y esa capacidad de ahorro. Y el presidente del Central usaba la palabra de generar un sistema financiero que digiera el ahorro nacional. Saben que hoy hay más argentinos con empresas en el exterior que capitales externos con empresas en Argentina, ¿no? Entonces, evidentemente, nuestro país genera riquezas, ¿no? Acumula, es un sistema capitalista que funciona. Ahora, el problema está que no reinvierte, que no genera el trabajo, que no genera la producción necesaria, que no nos escala en el sentido de desarrollo que necesitamos, ¿no? Y ahí es importante tener un modelo financiero para que la banca, y principalmente la banca pública, acumule a ese desarrollo, ¿sí? Yo creo que es un error cuando se pone todo en una misma bolsa y dicen, bueno, todo el problema es de los bancos, porque la verdad es que el capitalismo nace con la deuda, no existe un capitalismo sin un sistema financiero. Nuestro sistema financiero, de hecho, el déficit que tiene es que es muy chico, que presta poco, que hay poca inclusión financiera, y que por tanto necesitamos tener más y mejor bancos, digo, que hayan servido para la especulación financiera durante el gobierno de Mauricio Macri, no, para mí no es un sinónimo directo de que sean el enemigo del desarrollo nacional, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que ahí, como militantes políticos lo digo, necesitamos construir, así como somos capaces de diferenciar, y salían algunas preguntas, che, este empresariado nacional no es el que queremos, pero necesitamos un empresariado nacional. Bueno, es importante poder hacer esa distinción. Che, este sistema financiero o estos bancos a veces no se comportan como queremos, pero necesitamos un sistema financiero que sea funcional al desarrollo nacional, ¿no? Y para eso, ¿qué pasos vamos haciendo, no? En ese sentido, efectivamente puede haber una discusión sobre la ley de entidades financieras. Yo creo que hoy la Carta Orgánica del Banco Central es suficientemente amplia y le da el mandato de construir el desarrollo con equidad social, y que por tanto puede accionar en ese sentido sin necesidad de tener una reforma de una ley que, como decía Germán, estamos ajustados en la Cámara de Diputados y quizás es ¿no? un poco alentar boludos, ¿viste? Me parece que estamos en un momento que hay que hacer los cambios que efectivamente necesitamos y evitar comernos discusiones políticas que no sirven. La verdad que contabas cómo están justo con los votos, y yo que me quejo de este directorio, no sé si me gustaría estar en tu lugar, porque es difícil conseguir esos votos uno a uno, pero sí creo que hay que tener un plan. Y esto que me decía Miguel Pese es de cómo generar un sistema financiero que digiera el excedente de capital que produce la Argentina y que lo vuelva a reinvertir. Y ahí, de nuevo, yo empecé mi intervención diciendo
que tenemos que poner en valor los elementos de transformación que ya venimos haciendo. ¿Y en esto en qué me refiero? La verdad es que por más que nos gusten poco, hoy las LELIQs sirven como la herramienta que tiene el Banco Central para ajustarle el zapato a los bancos para que presten a tasa subsidiada a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, que accedan a una tasa al 24%, que gracias a la regulación también del Banco Central, hoy los plazos fijos están pagando una tasa de 33% interanual. Digo, hoy a las personas, a cualquier persona que ahorre y que tenga una caja de ahorro, que por cierto es gratuita tener una caja de ahorro, a esa persona le conviene mucho más poner un plazo fijo al 33% que comprar sus $200. Le rinde más, porque las expectativas de evaluación son bajas y porque estamos controlando la inflación. Entonces, ese es el camino que tenemos que hacer, generar las herramientas para que el trabajador y trabajadora que pueda ahorrar, por más que sean 5.000 pesos por mes o menos, lo pueda hacer en una caja de ahorro y que gane plata con eso y no pierda contra la inflación. Eso es básicamente lo que intentamos, ¿sí? Que no tenga que ir al dólar blue porque si no pierde contra la inflación para hacer un cumpleañito de 15 o para pensar en modificar o comprarse una moto. Que no tenga que ahorrar de esa manera, sino que el banco le dé las herramientas. Y eso genera que podamos ir justamente digiriendo esas actividades. ¿Qué se hace para las empresas? Bueno, se generan bonos. Se generan bonos del Estado, en pesos, en dólares, a mediano y largo plazo, generando esa manera de que del sistema financiero digiera el ahorro. ¿Eso es importante? Sí, porque evita fuga. Me preguntaban al mismo tiempo qué pasa con la fuga. Bueno, si yo genero los mecanismos de ahorro en pesos y le voy dando valor a mi moneda y desdolarizo formas de ahorro, efectivamente evito la fuga. Porque ¿qué es la fuga? No es los Panama Papers ni las offshore. La fuga es también todos nosotros comprando dólares y poniendo dólares en el colchón. Digo, eso es fuga. Eso le hace mal a la economía, porque en escala, cuando todo el mundo se comporta que para comprar una vivienda tenés que tener los dólares y tenemos la vivienda dolarizada y no puedes acceder a un crédito y tenés un montón de conflictos, eso también te genera a nivel masivo una presión sobre el tipo de cambio y sobre la necesidad de tener dólares que no ingresan, ¿no? Sobre los grandes comportamientos de fuga, ¿qué es lo también revolucionario y transformador que ha hecho este gobierno? Es que a las empresas que acceden a una tasa del 24 o a una ATP o algún programa del Estado, se les prohíbe repartir sus beneficios, repartir dividendos y acceder al dólar, MEP, si no es por importaciones o justificado. Eso, compañeros y compañeras, no lo vimos nunca. Que a nosotros, a las empresas, y lo voy a decir con todas las letras, nosotros en los programas antes del 2015, los programas de crédito bicentenario, se atendían a grandes empresas y no se las obligaba a reinvertir sus beneficios. Y ahora sí lo estamos haciendo. Eso es transformador. Esa es la manera que tenemos de decirle a las empresas, sí, te ayudo, pero reinvertí, pero generás trabajo. Digo, porque son detalles de la regulación que quizás se ven poco, pero hacen, yo creo, a lo global del cambio que estamos hablando, ¿no? En la moratoria, Delphi, en la moratoria que aprobamos la semana pasada, también está esa cláusula de que no se puede ni acceder al mercado de cambio, ni se pueden distribuir utilidades, digamos. Así que eso está impregnando ya en todas las políticas. Eso es súper importante, porque vos a la empresa no es que le decís, no podés repartir porque te fue mal, es que le estás diciendo reinvertí, y cuando le decís reinvertí genera trabajo. Sobre todo las pequeñas y las medianas empresas, en el momento en que no puede repartir dividendos, tiene que comprar una máquina. El momento de mayor igualdad de Estados Unidos en términos de distribución del ingreso de Gini fue cuando, después de la guerra, le ponían una tasa del 90% de impuestos a los que distribuían dividendos. O sea, el no distribuir dividendo para la empresa es una política de lleno a la inversión. ¿Qué es lo que nos falta ahora para la inversión? Justamente como dice Guzmán, tranquilizar la economía. Por eso es importante el acuerdo de la deuda, porque hoy una empresa no invierte porque no tiene proyección de venta. Entonces nosotros necesitamos calmar la economía, mostrar proyección de consumo para que las empresas que están obligadas a reinvertir efectivamente reinviertan y tengan un plan de negocios
sustentables, ¿no? Sobre puja distributiva, ahí yo coincido con que son conflictos que se van a venir. Me parece que la Secretaría de Pablo Español está haciendo un buen trabajo de comercio nacional sobre el tema de precios máximos, precios cuidados. Vamos a tener que seguir trabajando en esas cosas. Yo creo que el comercio de cercanía tiene que llegar para quedarse. Creo que ahí ganamos mucho con la pandemia. Y de nuevo, acá desde los bancos estamos elaborando también una billetera electrónica para que sea similar a Mercado Pago y no tenga costos, y desde el Banco Central se está viendo de achicar los costos de postnet o de mantenimiento para que los comercios de cercanía también achiquen esos costos financieros que muchas veces son por los cuales pierde competitividad con las grandes superficies. Es verdad, nosotros acá, por ejemplo, en el banco tenemos un descuento del 20% en coto. Digo, y me es muy difícil pasarlo a un comercio de cercanía. Por suerte también tenemos descuento en las ferias de la ciudad de Buenos Aires, que son las ferias que se hacen en las plazas de alimentos, de frutas y verduras y de comidas. Conseguimos también poner descuento del 20% ahí, con una política con el gobierno de la ciudad de bancarización y de armar un postnet en los barrios, o sea que también se puede hacer, ¿no? Y me parece que ahí tenemos mucho para elaborar con la banca pública para orientar al comercio de cercanía, que nos da una gran oportunidad, de alguna manera, el cambio de modalidad de la pandemia para fomentar ferias al aire libre, artesanías, bueno, todas estas cosas que también en Santa Fe, en Rosario, están muchos, y me parece que son más justas, son mejores precios, los vecinos y vecinas acceden a mucho mejor precio en las ferias que en el coto, pero hay que construir esos mecanismos, ¿no? Sobre el acceso al financiamiento externo, una de las últimas cosas que no me quiero olvidar de decir, la realidad es que el ministro Guzmán dijo que no estaba previsto acceder a mayor financiamiento externo. De facto, cuando uno renegocia y gana tiempo, gana financiamiento, ¿no? Parte de la reestructuración es ganar aire, y para refinanciarse es una refinanciación indirecta, pero estamos teniendo acceso a financiamiento externo a partir de la renegociación. Pero insisto, acá lo importante es ver cómo ahora con el excedente de liquidez generado en el sistema financiero, el gobierno chupa esa liquidez y lo pone en planes de reactivación económica. Yo creo que están las condiciones dadas. Efectivamente, si no generamos la demanda no va a ser suficiente. Es muy difícil para el Estado Nacional sustituir al sector privado, sea más o menos débil, pero es el sector privado que tenemos en nuestro país y ha sido altamente golpeado por la pandemia. Yo creo que sin embargo tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas de todo lo que se ha desplegado, de cómo la venimos remando. Me preguntaba Adriana sobre el argumento de los bonos del 2005. Hay que recordarles que esos bonos son consecuencias del 2001, que lo que hicieron ellos, sus aliados políticos. La propia Patricia Bullrich estaba ahí, y fueron ellos los que nos llevaron a ese default y a esa crisis, y con un modelo que poco tiene que ver con nosotros. Nosotros lo que hicimos en el 2005 fue intentar reestructurar una deuda que heredamos sin las cláusulas de acción colectiva, sin los mecanismos de renegociación que tenemos ahora, en una situación muchísimo peor, y que efectivamente ahora lo que estamos haciendo es mejorar aún más esas condiciones para nuestro país, ¿no? La verdad que... Delfi, te agrego algo sobre eso, porque me parece que en eso hay que ser recontra tajante, ¿no? Nosotros en el 2005, la renegociación fue de la deuda de la dictadura, más la deuda de Alfonsín, más la deuda de Menem, más la deuda de la Rúa. Nosotros no salimos a buscar guita para endeudarnos. Hicimos una reestructuración, obviamente emitimos nuevos bonos, pero no es la deuda del kirchnerismo. No existe la deuda del kirchnerismo, digamos, ¿no? Hasta tal punto que saldamos los 9.969 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional también. Así que, por lo tanto, ese argumento entiendo que algunos los quieran utilizar, pero tenemos todos los argumentos como para plantarnos en ese debate, ¿no? Sí, eso, terminar con que claramente nuestros gobiernos son los que desendeudan al pueblo, y que me digan, no, bueno, el problema es el déficit fiscal.
Bueno, la verdad que eso también sabemos que es en parte un verso, el Estado suele tener un déficit fiscal cuando no generamos el superávit comercial que necesitamos y terminamos poniéndole parches a una economía que no es tan sana porque no exporta lo suficiente. Nuestra debilidad, nuestro talón de Aquiles es la exportación, por eso le tenemos que dar mucha bola a los sectores exportadores. Ustedes en Santa Fe están en una de las provincias claves para la exportación de nuestro país, y tenemos que ir reconstruyendo un vínculo para dialogar con esos sectores, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que lo de Vicentín nos deja un aprendizaje, ustedes lo saben mejor que yo, pero hay que tener un diálogo con esos sectores claves para el desarrollo nacional y salir de una dicotomía campo-agro o Estado-sector privado. Si algo nos tiene que dejar claro de esta pandemia es que el sector privado, el mercado, necesita del Estado. En una posición más radical, uno siempre puede afirmar, como lo hace Polanyi, que no existe, que los mercados son una construcción política, ¿no? Entonces, no existen mercados sin el Estado que regule, que acompañe, que potencie, que cuide, ¿sí? Entonces, en realidad me parece que hay que romper esas dicotomías, acercarnos a esos sectores económicos y sociales también, sectores urbanos también dominados por una lógica anti-todo, poner en valor todas las políticas de transformación que bien está llevando adelante el gobierno nacional, y militarlo con más fuerza, ¿no? En definitiva, esa es nuestra tarea, sostener las banderas de nuestro gobierno nacional, porque ellos también reconstruyen su fuerza política, insisto, también en la provincia de Santa Fe, y me parece que al menos mi intención en esta charla de hoy, y espero que haya servido, es justamente poder darles herramientas para que ustedes sigan en las calles construyendo este sentido común que a veces nos lo quieren expropiar, y es nuestro, y tenemos la herramienta del Estado, lo tenemos que capitalizar y consolidar con la comunidad organizada. Así que nada, acá los dejo. Gracias. Delphi, antes de despedirte y agradecerte, obviamente, 2 o 3 cosas muy cortitas. Primero, tenemos una tasa de deserción en la charla del 7% en 1 hora y media, lo cual es espectacular, no suele suceder bajísimo, eso. Bajísimo. Bajísimo, así que, che, ahí tanto Oscar de Guardia como Claudio Gainedo como Franca hablaban de algunas herramientas que son muy potentes, contenedoras como la continuidad del ATP o del IFE, ¿no? Sí. Perdón, me olvidé de esa parte. No, pero no te hagas problema. Primero, el ATP se extendió y está vigente. A los sectores que nunca se reactivaron porque siguen estando cerrados, por ejemplo, turismo, está garantizada la continuidad del ATP hasta el mes de diciembre inclusive. Todos los otros sectores que demostraron, o que tienen capacidad de demostrar, junio de este año contra junio del año pasado, que su facturación ha sido negativa, esos seguían dentro del ATP. Y hay algo también interesante, Delphi, que está muy bueno porque tiene que ver con lo que vos mencionaste, que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que hicimos, creo que en el 2012, ¿no? Y que es muy útil, que es que hay una línea de créditos que, por ejemplo, aquellos que presentan una evolución de la facturación del 0 al 10%, tienen una tasa. Si la evolución de la facturación aumenta entre el 10 y el 20%, siempre junio de este año contra junio del año pasado, la tasa va aumentando a medida que mejora la condición de la facturación. Esto no existía, compañeros y compañeras, estamos haciendo tasas diferenciales de acuerdo a la evolución de la facturación. Y eso, en parte, tiene que ver con la reforma que hicimos de la Carta Orgánica del Banco Central en el 2012, que en aquel momento salimos del famoso mandato único que tienen los bancos centrales, que es preservar el valor de la moneda, y hemos agregado que el Banco Central tiene que tener un compromiso en el desarrollo económico y productivo. Primero. Además, fíjate, Germán, si eso no es redistributivo. Si no es una medida altamente redistributiva, y nunca habíamos pensado, y me parece que vale la pena ponerla en valor acá a Mercedes Marcó del Pona frente de la FIP, creo que nunca habíamos imaginado una agencia federal de ingresos redistribuyendo y siendo, digamos, leal a esos mecanismos de redistribución. Es revolucionario, lo habíamos visto en ANSES, pero ahora también la tenemos a FIP en ese rol de cara al desarrollo nacional.
Bueno, para los que tienen memoria, Mercedes era la presidenta del Banco Central cuando modificamos la Carta Orgánica y su jefa de gabinete era Cecilia Todesca, ¿no? Entonces, estas cosas que hoy los vemos en el gobierno. Respecto al IFE, ustedes saben que el IFE tiene dos grandes elementos. Primero, estamos hablando de, en algunos casos, directamente AUH más jubilaciones mínimas, que es un tema. Después, ¿alguien me puede explicar por qué estamos con 188.000 trabajadoras de casas particulares que en muchos casos siguen estando en el más absoluto negreo? Cuando nosotros, por ejemplo, la mayoría de los que tienen o pagan impuesto a la ganancia pueden desgravar de ganancias la posibilidad de tener a sus trabajadores de casas particulares registradas. Entonces digo, ahí también hay cosas para mejorar. Yo creo que la etapa que viene necesariamente va a ir, como dice, o sintonía fina o recalibrándose las herramientas, pero quédense tranquilos que las herramientas del Estado para seguir conteniendo la situación van a ser totales. Y en eso, la Delphi hablaba del contrafáctico. ¿Qué sería de la provincia de Santa Fe si hoy no tuviéramos la AUH y no tuviéramos la tarjeta alimentaria? ¿Qué sería? ¿No? Entonces digo, también ese tipo de acciones son muy potentes y me parece que obviamente que hay que seguir laburando para poder sostenerla. Che, Delphi, agradecer. Sí, dale. Me acordé de uno que nos estamos olvidando de nombrar, que es el último crédito que sacó esta semana AFIP para los sectores de la cultura, que los animo también a revisarlo y a militarlo, porque es muy amplio la definición de los sectores de cultura, incluye también librerías, ediciones de libro, etcétera, y es un crédito que lo tramitan a partir de AFIP y te da 12 meses de gracia. O sea, te lo dan hoy. Tenés 12 meses hasta empezar a pagar cuotas iguales a tasa cero. El sector cultural, la verdad que una ayuda enorme, y los invito también a poder mirarlo y a militarlo, porque por ahí los artistas que conocemos, que estuvimos en contacto, que nos bancaron en la campaña, por ahí no se enteraron de esta política, y también hay que hacer mucha ayuda de cómo se tramitan los trámites, y creo que eso también es importante. Bueno, agradecerle a los compañeros y a las compañeras de toda la provincia. Hay mucho mensaje valorando el dúo del FINA, así que podemos salir de gira. Ya lo hemos hecho, Germán. De gira por Zoom, qué aburrido. Así que no, un embole total. Pero bueno, le queremos agradecer a todos, a vos especialmente. Insistimos con esto, esta reunión la convocamos a partir de 2 reuniones de referentes territoriales de la corriente, una que se hizo en el centro norte y otra que se hizo en el centro sur, con Agustín. Obviamente que hay algunas pocas diferencias, pero también vamos a ir alimentando. Le acerco el saludo de todos. El de Norma, que no pudo entrar porque éramos 100, y si yo salía no podíamos entrar. Y anduvo recorriendo la negra, digamos, ¿no? Porque ahí estamos viendo el famoso tema de los faros de conservación en el río Paraná, en el delta. Segundo, el de Kiko, que está en sesión, y andamos medio con plano inclinado, nos vienen ganando toda la votación en la Cámara de Diputados de la provincia, digamos, ¿no? Así hay que modificar la Constitución provincial, esa mayoría... Ahí estamos. No, ahí el problema fue la boleta única. Cuando teníamos boleta sábana, metíamos todo. El problema es que ahora la gente vota una cosa gobernador y otra cosa diputado provincial. Acá le estoy siguiendo el rastro a Hapkin, que me está haciendo mucho acuerdo con la reta. No sé qué ahí. Y bueno, eso es así. Hapkin patea con todas las piernas. Bueno, agradecerte a vos, Delphi. Le mandamos un saludo a todos. Cuídense, seguiremos con esto. Si alguna pregunta quedó, podemos seguir conversando por aparte. Chao, Delphi, cuídate mucho, saludos a la familia. Chao, gracias, besos a todos. Gracias a todos, de todas, chao, nos vemos. Gracias, Delphi, gracias. Gracias a todos.